Bien, doctor. Uy. ¿Ven mi pantalla, doctores? Sí, sí se observa, doctora. Ok, muy bien. Bajar esto. ¿Qué es lo primero que a mí me parece muy importante que ustedes sepan, doctores? ¿Cuáles son las características de los adultos mayores que ustedes van a ver en emergencia? Que es donde generalmente van a ver los casos de abdomen agudo. Generalmente, los mayores que acuden con mayor frecuencia a la emergencia son generalmente mayores de 75 años, van a venir más graves, la gran mayoría va a llegar en ambulancia, necesitan generalmente más exámenes, les va a tomar más tiempo de estancia en la emergencia, tienen más riesgo de hospitalización, incluso hasta mayor riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y obviamente mayor gasto de bolsillo y mayor gasto en salud. Hasta un 27% de los adultos mayores dados de alta, doctores, de la emergencia, van a retornar. Serán hospitalizados o morirán dentro de los 3 meses después de ser dados de alta. O sea, casi un 30%, doctores. La mortalidad llega hasta más o menos un 23% dentro de los 6 meses posteriores de haber acudido a una emergencia por cualquier patología. Después de recibir la atención, están en más riesgo de complicaciones médicas, deterioro funcional y una pobre calidad de vida. En Estados Unidos, más o menos representa el 24% de todas las atenciones de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 4 es un adulto mayor. Y en Perú, más o menos es 1 de cada 5. Así que tienen que aprender a manejar adultos mayores. Y obviamente, y lamentablemente, la emergencia se convierte en un ambiente inhóspito para un adulto mayor, especialmente si tiene demencia o delirio. Bueno, entrando a lo que es dolor abdominal, doctores. En general, es una causa frecuente de consulta. El paciente adulto mayor tiene mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de que ese dolor abdominal necesite cirugía, tiene una mayor mortalidad. Nuevamente, mayor consumo de recursos, presentación clínica típica. Pero lo más importante y que siempre deben tratar de tener en cuenta es que ustedes deben intentar llegar a un diagnóstico de manera temprana. ¿Qué factores te van a afectar en general la evaluación de estos pacientes? Deben recordar que ya la función inmune de estos adultos mayores por la inmunosenescencia está afectada. Las comorbilidades, doctores, los cambios propios de la edad, las cirugías previas. Y un dato que siempre deben recordar, que ellos pueden ser portadores de patologías asintomáticas. Por ejemplo, litiasis vesicular en más de un 50%, divertículos o incluso aneurismas de aorta. Y también deben recordar que en los adultos mayores, problemas abdominales se pueden presentar con síntomas extraabdominales. Por ejemplo, fatiga, dolor torácico, incluso hasta trastorno del sensorio.
Y el llegar tarde puede ser explicado por muchas cosas. Puede ser incluso presente por, o mejor dicho, puede tener un retardo en que vayan porque ya su percepción del dolor es menor, ya sea por neuropatías o porque tomen analgésicos. Pero, ¿qué es un abdomen agudo? En general, se considera aquel cuadro en el cual hay compromiso o hay síntomas abdominales graves y que requieren un tratamiento médico o quirúrgico de manera urgente. Para otros, consideran aquel dolor abdominal que antes el paciente no lo ha presentado y que es de aparición brusca y de menos de una semana. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros evaluamos un adulto mayor? La historia clínica realmente es un desafío. ¿Por qué? Porque al desarrollar la anamnesis muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que de repente tienen deterioro cognitivo, de repente ya está alterado su nivel de conciencia por la misma deprivación sensorial, por el bajo nivel cultural, por el miedo a la hospitalización, doctores, que de repente te oculten síntomas. El mismo hecho de la medicación previa, doctores. Nunca se olviden de que hay que preguntar, especialmente en geriatría. Tenemos que preguntar si ha suspendido algún medicamento, si ha disminuido o de repente ha aumentado la medicación. ¿Qué productos de repente no farmacéuticos usa? De repente está utilizando algún tipo de hierba, ¿no? Y no olvidar siempre las interacciones medicamentosas. ¿Qué cosa te puede enmascarar problemas? El uso de antiinflamatorios, los mismos analgésicos per se que tú utilizas para dolor crónico, por ejemplo, opiáceos, corticoides, antibióticos previos. Y al examen físico también podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes pueden tener pocas manifestaciones de signos o síntomas clásicos. Por ejemplo, para localizar el dolor cuando lo examinas, de repente no hacen taquicardia. O cuando le tomas los exámenes no tienen leucocitosis. Eso se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes. Y recuerden, los adultos mayores pueden tener una presentación atípica del cuadro. Y diapositiva se la estoy trayendo porque siempre deben recordar que pueden haber causas extraabdominales de dolor abdominal. Por ejemplo, una neumonía, una efusión pleural, una tromboembolia pulmonar, un síndrome coronario agudo, doctores, un IMA de cara inferior, disección de aorta, problemas metabólicos, también te pueden causar dolor abdominal. Este cuadro básicamente es para que recuerden las múltiples causas de dolor abdominal. Por ejemplo,
Puede ser un dolor abdominal obstructivo que se puede ver a bridas, a cáncer, a fecalomas, a hernias estranguladas, a volvul. Un dolor abdominal inflamatorio puede ser por apendicitis, por colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, doctores, por una perforación de víscera. Si bien las causas más frecuentes de dolor abdominal o de abdomen agudo es colecistitis, patología biliar, o que sea lo que le llaman abdomen catastrófico, puede ser por un aneurisma o por un infarto mesentérico. Y no se olviden las causas de dolor abdominal no específico o que se deba netamente a una condición médica. Puede ser por una descompensación de la diabetes, una cetoacidosis diabética, doctor, estreñimiento, una gastroenterocolitis. Y aquí hay otro cuadro, doctores, que de repente les ayude, de acuerdo a la localización, les puede hacer un poco más fácil el poder tener o poder realizar diagnósticos diferenciales, doctores. Por ejemplo, si es en el cuadrante superior derecho, puede ser una colecistitis, puede ser una neumonía basal, puede ser una infección urinaria, un infarto. Si es periumbilical, puede ser una obstrucción intestinal, una pancreatitis, un aneurisma de aorta, una isquemia mesentérica. Si es el cuadrante inferior izquierdo, puede ser una diverticulitis, doctores, una hernia inguinal. Hay varias escalas que pueden ser útiles en la emergencia cuando uno evalúa. Puedes utilizar la escala de Charlson, que eso ustedes ya la saben. Obviamente nunca se olviden de los criterios de Birth, que eso ya ustedes ya lo han estudiado. Pueden utilizar y ver la funcionalidad del paciente, doctores. También ver si el paciente tiene alto riesgo o no. Por ejemplo, pueden utilizar la escala de ISAR, ¿no? Y si tiene más de 2 sí, este paciente se beneficia de todas maneras de una valoración genética integral, ¿no? O de repente esta otra escala, que también les puede ayudar para ver qué posibilidad tiene este paciente de complicarse. Entonces, ¿qué es lo que siempre tenemos que tratar de hacer en la evaluación? Diferenciemos, doctores. ¿El problema es médico? ¿Ese abdomen agudo es médico o es quirúrgico? Le he puesto doble. Y si ustedes tienen dudas, doctores, lo que te dice la literatura es que lo evalúe el cirujano. Nunca se olviden que en el tratamiento inicial tu prioridad de atención siempre va a ser el ABC. Ustedes tienen que detectar tempranamente si el paciente está en shock. Traten de obtener los mejores datos posibles, doctores. Entrevisten al paciente, entrevisten al familiar, al cuidador, al que le pueda dejar mejores datos. Ver la semiología del dolor. Nunca se olviden
que, a ver, aparte de ver sus funciones vitales, también examinen la piel, busquen si hay hernias. Si ustedes le toman exámenes de sangre, por ejemplo, y ustedes están en duda, tomen exámenes seriados. Fíjense cómo satura. Si es necesario tomar un electrocardiograma, tomarle exámenes de imágenes. Y si el paciente tiene dolor y ustedes lo están examinando, usen analgesia también, doctor. Bueno, este es un estudio que se dio en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, doctores, que se hizo en el 2014. De casi 1.700 cirugías, casi 272 eran mayores de 60 años. Donde, ¿cuáles fueron las principales patologías que encontraron, doctores? Si bien este es un hospital netamente de emergencias, ellos encontraron que la enfermedad biliar, la obstrucción intestinal y la apendicitis fueron las causas más frecuentes en ese hospital. Y ahora vamos a hablar por patologías. En general, la enfermedad biliar es la causa más común, se considera hasta ahora, de abdomen agudo del adulto mayor. Generalmente lo van a ver muchas veces en una presentación mucho más severa. Pueden encontrar la pentada de Reynolds. ¿Se acuerdan, doctores? Que es el dolor en hipocondrio derecho, la fiebre, la ictericia, el shock y el delirio. La ecografía abdominal es el examen de elección. Entonces, de la enfermedad biliar, generalmente, ¿qué cosa van a ver, doctores? Colecistitis. Bueno, acá hay muestras, miren, de vesículas de adultos mayores, doctores, miren la cantidad de piedras. Tratamiento, no se olviden siempre, hidratación, analgesia, antibióticos y cirugía. Y la mortalidad es mucho más elevada cuando obviamente el paciente viene de emergencia o lo tienes que operar de emergencia. Divertículos, doctores. La formación de divertículos en colon, doctores, generalmente está asociado a la dieta y a la edad. En Estados Unidos, los estudios que han hecho acerca de divertículos han encontrado que se encuentra entre el 50 al 80% de los mayores de 65 años. Obviamente, la diverticulitis se produce cuando los divertículos son obstruidos, generalmente por materia fecal. Se produce la obstrucción linfática, la inflamación y luego la perforación. Generalmente se presenta en el colon izquierdo. Los pacientes adultos mayores, generalmente que tienen diverticulitis, muchas veces tienden a estar afebriles. Pueden ser que no tengan leucocitosis. Y esto es básicamente para que vean, ¿no? Miren, los estadios, ¿no? Y el 4 es ya cuando hay liberación de heces.
El 20% de los casos de adultos mayores ya están complicados. Puede haber perforación, absceso, fístula o incluso obstrucción. Algunos se pueden presentar con dolor abdominal en hipogastrio y en cuadrante inferior izquierdo, fiebre, leucocitosis, diarreas. Incluso hasta puede haber molestias urinarias. ¿Qué es lo que pueden pedir? Una radiografía de abdomen, idealmente una tomografía, antibióticos por vía oral si lo tolera o endovenosos y NPO si no tolera, hospitalización, doctores, si el paciente, por ejemplo, está en sepsis, o dependiendo también de las comorbilidades. Perforación intestinal, doctores. Obviamente, si hay una perforación del intestino, hay mayor mortalidad, especialmente si se trata de los adultos mayores. Si más te demoras en el diagnóstico, doctores, la posibilidad de mortalidad es mayor. Una de las cosas que te puede ayudar a sospechar es el dolor súbito severo, la presencia de taquipnea, taquicardia, fiebre, hipertensión. Perdón, el diagnóstico, ¿qué te ayuda, doctores? Una radiografía. ¿Logran ver, doctores, el nivel, la presencia de aire? ¿Sí? Tratamiento, doctores, básicamente antibióticos, sonda nasogástrica y obviamente la reparación quirúrgica. La obstrucción intestinal en general, se considera que es la segunda causa de intervención quirúrgica en el adulto mayor. Es más frecuente la obstrucción del intestino delgado. Las causas de obstrucción de intestino delgado puede ser adherencias, hernias, cáncer, y causas de obstrucción de intestino grueso, doctores, cáncer, diverticulitis, volvos. Que ven acá, doctores, ven los niveles hidroaéreos, ¿sí? De intestino delgado y este intestino grueso. Acá también se ve en las tomografías. Entonces, generalmente el paciente va a venir con dolor abdominal tipo cólico, vienen estreñidos, no eliminan flatos, con vómitos. A veces pueden tener diarrea porque hay un hipermovimiento del intestino. Si hay signos peritoneales, doctores, fiebre, shock, nunca se olviden de que de repente ya está estrangulado y necrosado. Busquen siempre la presencia de hernias. Y la idea es, si esto es así, doctores, hay que operarlo lo más rápido posible. Miren, intestinos necrosados, doctores. Isquemia mesentérica, doctores, la mortalidad es altísima.
Dentro de ellos, los factores de riesgo, doctores, estados de hipoperfusión, enfermedad cardíaca, arteriosclerosis, dentro de ellos fibrilación auricular, doctores, dentro de las enfermedades cardíacas. Y estas puede verse la isquemia mesentérica, que se puede explicar por 4 cosas, porque ha habido una embolia arterial, una trombosis, una isquemia no oclusiva o una trombosis venosa. Generalmente, ¿qué van a tener? Un dolor intenso, pero cuando ustedes examinan el abdomen, generalmente es un abdomen que parece blando. De per sí, pero el paciente se retuerce de dolor. Pueden tener vómitos, diarrea, sangrado oculto en heces, trastorno del sensorio, ¿ves? Pueden encontrar leucocitosis, aumento del lactato. En la radiografía van a ver hilo intestinal. Aneurismas de aorta, doctores. Generalmente esto más que nada lo van a ver en pacientes adultos mayores. Y obviamente con una alta mortalidad. ¿Qué va a tener? Hipotensión, dolor abdominal y una masa palpable pulsátil. Pancreatitis, doctores, también puede causar dolor abdominal. Y obviamente la mortalidad se va a incrementar conforme aumentan en edad. La causa más frecuente es la pancreatitis biliar. Recuerden siempre que la lipasa es más específica y la tomografía abdominal te va a permitir evaluar incluso también la severidad del cuadro. Nunca se olviden, pancreatitis NPO, doctores. No le puedes dar de comer a una pancreatitis. Usar analgésicos, hidratar, usar antibióticos. Y es quirúrgico si está una necrosis, hay ya presencia de necrosis infectada. Apendicitis, doctores, muchas veces se van a presentar ya en una forma complicada, van a tener mayor mortalidad. Generalmente los factores de riesgo son problemas de inmunidad, la mala irrigación, que los tejidos ya son mucho más frágiles y generalmente que vienen con mayor tiempo del problema. Y bueno, y siempre los cirujanos te dicen mucho cuidado con la aparente mejoría del dolor. Observa. A veces la presencia de un examen de orina patológico te puede llevar a un diagnóstico errado. Puedes pedir una eco o una tomografía, te puede ayudar a que sospeches el diagnóstico, ¿no? Ahora, bueno, está la ventaja de las cirugías laparoscópicas, que incluso te evitan y te evitan mayores complicaciones e incluso te disminuye el tiempo operatorio y también la posibilidad de que el paciente pueda necesitar mayor tiempo de estancia hospitalaria, ¿no? Incluso hasta las infecciones. Miren, estábamos comentando que generalmente los pacientes adultos mayores vienen generalmente mucho más complicados, con gangrena.
A veces han necesitado cirugía abierta, drenajes, ¿no? E incluso mayor mortalidad, ¿no? Enfermedades ulceropépticas, doctores, también pueden presentarse como abdomen agudo. Recuerden que este problema está aumentando, especialmente en adultos mayores, por obviamente el uso de antiinflamatorios. Las personas que utilizan AINES tienen hasta 10 veces más posibilidad de desarrollar una enfermedad ulceropéptica, donde la mortalidad es mucho mayor en pacientes adultos mayores. A veces se pueden presentar como una melena. O ya vienen perforados. Otra causa de dolor abdominal, doctores, es estreñimiento. Nunca se olviden que el estreñimiento se puede presentar ya o definir como los pacientes que tienen problemas para evacuar las heces, ya sea porque son excesivamente secas, escasas o infrecuentes, menos de 2 o 3 veces a la semana, doctores. Ya sea nuevamente porque hacen mucho esfuerzo de repente para defecar en más del 25% de sus deposiciones, o la necesidad de manipulación digital para facilitar la evacuación. Bueno, este cuadrito de causas de estreñimiento, doctores, no se olviden, porque nuevamente el estreñimiento, pacientes con eso, pueden venir como un abdomen agudo, donde medicamentos, doctores, también te pueden causar estreñimiento. Por ejemplo, los antagonistas de calcio, la levodopa carbidopa, los antihistamínicos, doctores, los opiáceos. Entonces, siempre debemos hacer un adecuado examen físico, doctores. No se olviden de que hay que hacer un tacto rectal. Bueno, y este cuadrito básicamente es para que no olviden, ¿no? El estreñimiento per se, ¿cuáles son los signos de alarma? Si tienes un estreñimiento de reciente inicio, la presencia de anemia, pérdida de peso, pérdida de sangre, un TBNON positivo, cambios en el hábito defecatorio, doctores. Eso de allí implica que ustedes tienen que estudiar de manera más prolija las causas del estreñimiento. Bueno, pero esto es un cuadro básicamente para que lo recuerden. ¿Qué es lo que se plantea siempre, doctores? Es que lo ideal es que existan en las emergencias las unidades de cuidados agudos geriátricos. ¿Por qué? Porque eso ha demostrado que en general disminuye lo que son las caídas, el delirio, el deterioro funcional al alta, te disminuye las estancias hospitalarias, la necesidad de llevarlos a centros de cuidado posteriores, te disminuyen los costos, si bien no te impacta en la mortalidad ni en el reingreso. ¿Qué debemos llevar a casa, doctores? Que en general la evaluación del paciente geriátrico con patología intraabdominal es todo un desafío. Pero no olviden, recuerden la semiología del dolor. Pregunten qué medicamentos toma. Recuerden que lamentablemente ellos buscan atención médica
de manera más tardía, ya sea porque tienen que esperar a su familiar, ya sea que no pueden llegar solos, ya sea porque toman medicación o porque de repente tienen patologías que hacen que el paciente no pueda venir, ya sea porque de repente tiene dismovilidad o porque de repente está demenciado. Y otra de las cosas es que los adultos mayores pueden ser oligosintomáticos o sus molestias pueden ser muy inespecíficas, incluso al examen físico. Nunca se olviden tomar funciones vitales, doctores. Nunca. Y un consejo de conejo, doctores. Tómenlo ustedes. ¿Va a pasar que a veces lo toma otra persona? No, doctores. Si ustedes están evaluando un abdomen agudo, tómenle ustedes las funciones vitales. Ya saben, si incluso toman examen de laboratorios y son dudosos, hagan exámenes seriados, doctores. Nunca se olviden de buscar causas extraabdominales de dolor. Y que los adultos mayores pueden ser portadores asintomáticos de litiasis vesicular, de divertículos, incluso de aneurismas de aorta. Es muy importante diferenciar si el abdomen es médico o quirúrgico, lo más pronto, doctores. Las causas en general más comunes de abdomen agudo son la patología biliar, la obstrucción intestinal y en algunas revisiones hablan de diverticulitis. Si tu cuadro clínico es dudoso, no están seguros, doctores, observen. No den de alta, observen. En el transcurso de las horas, muchas veces el cuadro se va a definir. Bien, doctores, no sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, doctores, si no tienen ninguna pregunta, quedamos hasta acá. Les voy a mandar más bibliografía para que en todo caso ustedes puedan revisar.